Cuando el sol del año 711 se alzó sobre el estrecho que separa África de Europa, nadie en las costas del sur de Hispania podía imaginar que aquel amanecer marcaba el inicio de una de las transformaciones más profundas y duraderas de la historia peninsular. Las aguas tranquilas ocultaban el movimiento silencioso de naves ligeras que, impulsadas por remos firmes y una fe inquebrantable, transportaban hombres destinados a cambiar para siempre el destino de una tierra antigua. Hispania, heredera del Imperio Romano y luego del Reino Visigodo, era en ese momento un territorio fatigado. Las ciudades conservaban muros y nombres latinos, pero la autoridad estaba fragmentada, corroída por luchas internas, traiciones nobiliarias y un poder real debilitado. El reino visigodo, cristiano y aristocrático, se sostenía más por la tradición que por la cohesión. En ese mundo inestable, la llegada de fuerzas procedentes del sur no fue un choque inmediato de civilizaciones, sino una irrupción en un sistema ya resquebrajado. Los hombres que desembarcaron no se veían a sí mismos como conquistadores en el sentido clásico. Eran guerreros, sí, pero también portadores de una visión del mundo nacida en los desiertos de Arabia y consolidada en las ciudades del Islam naciente. Muchos eran bereberes del norte de África, recientemente islamizados, guiados por una élite árabe que hablaba de expansión, de justicia divina y de orden. No traían solo espadas y caballos, traían una ley, una lengua sagrada y una idea de comunidad que trascendía la sangre y el linaje. El primer avance fue rápido, casi sorprendente, no porque las fuerzas fueran inmensas, sino porque encontraron menos resistencia de la esperada. Algunas ciudades abrieron sus puertas mediante pactos, otras cayeron tras breves enfrentamientos. El reino visigodo se desmoronó en cuestión de años, como una estructura vieja incapaz de resistir un empuje decidido. Pero la verdadera historia de Al-Ándalus no comenzó con la caída de un rey, sino con la lenta y compleja construcción de una nueva sociedad sobre los restos de la antigua. Al-Ándalus no fue una simple prolongación del mundo islámico oriental. Desde el inicio fue un territorio fronterizo, diverso, híbrido. En sus campos siguieron trabajando campesinos hispanoromanos. En sus ciudades permanecieron comunidades cristianas y judías que, bajo nuevas normas, conservaron su fe, su lengua y sus costumbres. El árabe se convirtió en lengua de poder y cultura, pero durante generaciones convivió con el latín tardío, las hablas romances y las lenguas hebreas. Esta convivencia no fue siempre armónica, pero sí constante, creando una tensión fértil que marcaría siglos de historia. Con el paso del tiempo, el territorio se organizó en provincias gobernadas desde Córdoba, una ciudad que creció hasta convertirse en el corazón palpitante de Al-Ándalus. Allí, entre el Guadalquivir y las colinas, se levantaron mezquitas, palacios y bibliotecas. La ciudad no solo era un centro político, sino un símbolo, el lugar donde el Islam occidental afirmaba su identidad propia, distinta tanto del mundo cristiano del norte como de los califatos orientales. La llegada de una dinastía omeya exiliada cambió definitivamente el rumbo de Al-Ándalus. Un príncipe superviviente de una masacre lejana encontró en Hispania no solo refugio, sino oportunidad. Bajo su gobierno, el emirato se consolidó, se reforzó el ejército y se estableció una administración más estable. Córdoba comenzó a brillar como una capital que atraía sabios, poetas, juristas y artesanos de todo el Mediterráneo. La vida cotidiana en Al-Ándalus era un mosaico de contrastes. En los zocos se mezclaban especias de Oriente, tejidos del Magreb, metales del norte cristiano y productos agrícolas locales. Los sistemas de riego transformaron el paisaje, introduciendo cultivos nuevos y técnicas avanzadas que convirtieron amplias zonas en jardines fértiles. El agua, cuidadosamente canalizada, se convirtió en símbolo de orden y prosperidad, reflejando el ideal islámico de armonía entre naturaleza y civilización. La religión ocupaba un lugar central, pero no exclusivo. Las mezquitas eran espacios de oración y enseñanza. Las sinagogas y las iglesias seguían en pie, aunque bajo limitaciones. Los sabios debatían sobre teología, filosofía, matemáticas y medicina. Los textos antiguos,
olvidados en otros lugares de Europa, fueron traducidos, comentados y preservados. En Al-Ándalus, el conocimiento no era un lujo, sino un pilar del prestigio y del poder. Con la proclamación del califato, Al-Ándalus alcanzó su apogeo. Fue una época de esplendor material y cultural, pero también de tensiones internas. El poder central, fuerte en apariencia, dependía de equilibrios frágiles entre etnias, familias y regiones. Las intrigas palaciegas, las rivalidades y las ambiciones personales comenzaron a erosionar la unidad. Tras la grandeza llegó la fragmentación. Los reinos de taifas surgieron como herederos de un mundo brillante pero dividido. Cada ciudad importante se convirtió en centro de un pequeño estado que competía en lujo, cultura y poder militar. Esta rivalidad estimuló el arte y la ciencia, pero debilitó la defensa común. Mientras los poetas cantaban en palacios resplandecientes, nuevas amenazas se formaban más allá de las fronteras. El equilibrio se rompió lentamente. Desde el norte, los reinos cristianos avanzaban, no siempre de forma continua, pero con una constancia implacable. Desde el sur, nuevas fuerzas islámicas cruzaron el mar para restaurar el orden, imponiendo visiones más rígidas de la fe. Al-Ándalus entró en una etapa de transformación profunda, donde la tolerancia se redujo y la guerra se volvió más frecuente. Aún así, incluso en sus últimos siglos, Al-Ándalus siguió siendo un espacio de creación. Granada, último reino musulmán de la península, se convirtió en un refugio de memoria y resistencia. Sus palacios, levantados como poemas de piedra y agua, no eran solo residencias reales, sino declaraciones de identidad frente a un mundo que se cerraba. Cuando finalmente cayó el último bastión, no desapareció Al-Ándalus. Persistió en la lengua, en la arquitectura, en la agricultura, en la música y en la memoria. Fue más que un territorio o un régimen político. Fue una experiencia histórica donde culturas distintas coexistieron, chocaron y se transformaron mutuamente. La historia de la España musulmana no es la de una invasión pasajera ni la de un paraíso idealizado. Es la historia de un encuentro prolongado, complejo y humano, donde la grandeza y la violencia caminaron juntas y donde, durante siglos, el sur de Europa fue también parte esencial del mundo islámico. La fragmentación de Al-Ándalus no fue un colapso repentino, sino un deslizamiento lento, casi imperceptible, desde la unidad hacia la dispersión. Tras la desaparición del poder califal, las antiguas estructuras administrativas se vaciaron de autoridad real. Los gobernadores provinciales, los jefes militares y las élites urbanas comenzaron a actuar como soberanos independientes. Así nacieron los reinos de taifas, pequeños estados orgullosos, refinados y vulnerables. Cada taifa se convirtió en un universo propio. Sevilla, Toledo, Zaragoza, Badajoz, Valencia, Málaga, nombres que resonaban como centros de poder, cultura y ambición. Los gobernantes competían entre sí no solo en el campo de batalla, sino también en la magnificencia de sus cortes. Patrocinaban poetas, astrónomos, médicos y filósofos, conscientes de que el prestigio cultural era una forma de legitimidad. La palabra escrita y recitada adquirió un valor casi político. Un poema podía elevar la fama de un emir tanto como una victoria militar. Pero aquella brillantez ocultaba una debilidad estructural. La división interna hacía imposible una defensa coordinada frente a los reinos cristianos del norte, que, aunque también fragmentados, compartían un impulso expansivo sostenido por la idea de conquista y repoblación. Muchas taifas, incapaces de resistir por sí solas, recurrieron al pago de tributos para comprar la paz. El oro de Al-Ándalus fluyó hacia el norte, financiando ejércitos que, irónicamente, serían usados más tarde contra sus propios benefactores. Mientras tanto, la sociedad andalusí seguía transformándose. Las comunidades cristianas arabizadas, los mozárabes, mantenían su fe, pero hablaban árabe, vestían a la moda local y participaban de la vida urbana islámica. Los judíos, a menudo protegidos por su utilidad administrativa y comercial, alcanzaron cotas de influencia intelectual sin precedentes. La identidad de Al-Ándalus no era homogénea. Era una red compleja de lealtades religiosas, lingüísticas y sociales que cambiaban con el tiempo.
La llegada de fuerzas norteafricanas marcó un nuevo giro histórico. Llamados inicialmente como aliados para frenar el avance cristiano, estos movimientos traían consigo una visión más austera y rígida del Islam. Su intervención restauró temporalmente la unidad política y militar, pero a un precio elevado. La tolerancia que había caracterizado durante siglos a gran parte de Al-Ándalus se redujo. Las minorías religiosas enfrentaron mayores presiones, y muchos intelectuales huyeron o se adaptaron en silencio a la nueva realidad. El paisaje humano y espiritual cambió. Las ciudades siguieron siendo centros de comercio y saber, pero el clima cultural se volvió más severo. La guerra dejó de ser episódica para convertirse en constante. Fortalezas y murallas dominaron el horizonte. La vida cotidiana se organizó en torno a la defensa y la supervivencia. Sin embargo, incluso en este contexto, el arte no desapareció. Se volvió más introspectivo, más simbólico, como si cada edificio y cada verso intentaran preservar un mundo amenazado. Con el paso de las generaciones, el territorio musulmán en la península se fue reduciendo. Ciudades que habían sido faros culturales pasaron a manos cristianas. En algunos casos, la transición fue relativamente pacífica, en otros traumática. Los pactos iniciales prometían respeto a la población musulmana, pero esas promesas se erosionaban con el tiempo. La frontera avanzaba y con ella cambiaba el equilibrio demográfico, económico y religioso. Granada emergió entonces como el último gran refugio de Al-Ándalus. Encajada entre montañas, protegida por su geografía y por una diplomacia hábil, el reino nazarí sobrevivió durante siglos como un estado pequeño pero sofisticado. Su corte se convirtió en un santuario de la memoria andalusí. Allí, la arquitectura alcanzó una delicadeza casi irreal, muros cubiertos de caligrafía, patios donde el agua murmuraba versos invisibles, espacios diseñados para recordar más que para imponer. Pero incluso Granada vivía bajo la sombra del final. Su existencia dependía de equilibrios frágiles, de alianzas cambiantes y de pagos constantes. Mientras tanto, los reinos cristianos se unificaban, concentrando recursos y voluntad política. La presión se volvió inexorable. Cada generación granadina crecía sabiendo que habitaba el último capítulo de una historia mucho más larga. Cuando la rendición llegó, no fue solo un acto militar o político, fue un momento simbólico de enorme peso. Con ella terminó la soberanía islámica en la península, pero no la herencia de Al-Ándalus. Miles de personas permanecieron, otras partieron, muchas fueron obligadas a elegir entre la conversión, el exilio o la marginación. El mundo que había tardado siglos en construirse no desapareció de un día para otro. Se transformó, se ocultó, se mezcló. El legado de la España musulmana quedó inscrito en la tierra y en la memoria, en los sistemas de riego que siguieron alimentando campos, en palabras que sobrevivieron en las lenguas romances, en formas de pensar, de construir y de sentir. Al-Ándalus dejó de existir como entidad política, pero continuó como una capa profunda de la historia ibérica, recordándonos que el pasado no es una línea recta, sino un tejido complejo donde las civilizaciones se entrelazan, incluso cuando parecen enfrentarse. Tras la caída de Granada, Al-Ándalus no se extinguió en el silencio, sino que continuó latiendo bajo la superficie de una nueva realidad impuesta. Los acuerdos iniciales prometían respeto, continuidad de costumbres, protección de la fe y de los bienes. Durante un breve tiempo, esas palabras parecieron sostenerse. Las mezquitas seguían abiertas, el árabe aún resonaba en las calles y los antiguos habitantes confiaban en que el mundo que conocían podría adaptarse, una vez más, a un nuevo orden. Pero la historia rara vez concede finales suaves. La presión religiosa, política y social fue creciendo de forma gradual, casi metódica. La convivencia pactada se transformó en vigilancia, la tolerancia en sospecha. Las conversiones forzadas comenzaron a multiplicarse, primero de manera puntual, luego como política sistemática. Los musulmanes que aceptaron el bautismo se convirtieron en moriscos, una nueva categoría social marcada por la ambigüedad y el recelo. Cristianos por obligación, andalusíes por memoria.
Vivían atrapados entre dos mundos que ya no confiaban en ellos. En las casas, lejos de la mirada oficial, sobrevivían gestos antiguos, palabras susurradas en árabe, recetas heredadas, ritmos musicales transmitidos de padres a hijos. La fe se ocultaba en lo cotidiano, camuflada en costumbres que parecían inofensivas. El agua seguía siendo central, el jardín un espacio íntimo, el silencio una forma de resistencia. Al-Ándalus se había replegado hacia el interior de las personas. Las autoridades, sin embargo, veían en esa diferencia un peligro. El miedo a la alteridad, alimentado por conflictos externos y tensiones internas, convirtió a los moriscos en sospechosos permanentes. Se les acusaba de deslealtad, de mantener vínculos con el Islam exterior, de no ser plenamente parte del nuevo reino. La represión se intensificó, prohibiciones de lengua, vestimenta y rituales. Cada decreto buscaba borrar un poco más la huella visible de siglos de historia. Las revueltas no tardaron en surgir, no como grandes ejércitos organizados, sino como estallidos desesperados de comunidades acorraladas. La respuesta fue dura, ejemplarizante. La violencia cerró definitivamente las puertas a cualquier reconciliación profunda. Finalmente, la expulsión selló el destino de los últimos descendientes directos de Al-Ándalus. Familias enteras fueron arrancadas de la tierra que habían trabajado durante generaciones, enviadas al exilio con lo que podían cargar, dejando atrás casas, huertos y recuerdos. El vacío que dejaron no fue solo humano. Regiones enteras se empobrecieron, sistemas agrícolas se deterioraron, saberes prácticos desaparecieron. La desaparición física de los moriscos evidenció hasta qué punto Al-Ándalus había estado integrado en la vida peninsular. Su ausencia fue una herida lenta, difícil de reconocer en su momento, pero profunda. Sin embargo, la historia no borra con facilidad lo que ha sido vivido intensamente. Al-Ándalus sobrevivió transformado en herencia. Sus conocimientos científicos alimentaron el renacimiento intelectual europeo. Sus traducciones conectaron mundos que parecían inconciliables. Su arquitectura siguió inspirando formas y estilos. Sus palabras permanecieron incrustadas en el lenguaje cotidiano. Incluso su ideal de convivencia, imperfecto y contradictorio, se convirtió en referencia para pensar otras formas de relación entre culturas. Con el paso de los siglos, la memoria de la España musulmana osciló entre el mito y el olvido. Para algunos fue evocada como una edad de oro perdida, para otros reducida a una nota al margen de la historia nacional. Pero más allá de idealizaciones y silencios, Al-Ándalus fue una experiencia real, compleja, profundamente humana. Un espacio donde la fe, el poder, el conocimiento y la vida cotidiana se entrelazaron de maneras únicas. Hoy, cuando se observan los restos de sus ciudades, cuando se recorren patios silenciosos o se escuchan ecos de antiguas melodías, no se contempla solo un pasado muerto. Se percibe la persistencia de una civilización que, aunque derrotada políticamente, nunca fue completamente vencida. Al-Ándalus sigue hablando, no como un reino desaparecido, sino como una parte esencial de la historia compartida del Mediterráneo y de Europa. Y así, su historia no termina con la expulsión ni con la caída de una ciudad. Continúa en la memoria, en las preguntas que aún plantea, en la conciencia de que las civilizaciones no se suceden limpiamente, sino que se superponen, se influyen y se transforman unas a otras. Al-Ándalus fue uno de esos cruces irrepetibles donde el mundo se volvió más amplio, más complejo y por un tiempo profundamente fecundo. El tiempo avanzó y con él cambió también la forma en que Al-Ándalus era recordado. Ya no quedaban gobernantes musulmanes, ni ejércitos, ni cortes donde resonaran poemas en árabe. Pero la memoria no desapareció, se transformó en relato, en símbolo, en herencia disputada. Cada generación reinterpretó aquel pasado según sus propias necesidades, temores y deseos. En la Nueva España cristiana, la historia de Al-Ándalus fue durante siglos contada desde la victoria. Se habló de reconquista, de restitución de una tierra que había sido perdida. Las crónicas exaltaron batallas, reyes y gestas militares, mientras el largo periodo islámico se comprimía, se simplificaba o se presentaba como una anomalía. Sin embargo, esa visión no podía borrar una realidad incómoda.
Durante casi 800 años, gran parte de la península había sido profundamente musulmana en su cultura, su economía y su vida cotidiana. En los pueblos y ciudades, esa herencia seguía viva sin necesidad de ser nombrada. Las casas encaladas con patios interiores, la disposición de las calles estrechas, la importancia del agua como elemento central del espacio urbano, todo hablaba de un pasado que no se dejaba erradicar. Las técnicas agrícolas heredadas de Al-Ándalus siguieron alimentando a la población mucho después de la expulsión de quienes las habían perfeccionado. El paisaje mismo era testigo de una historia que el discurso oficial prefería silenciar. Durante la Edad Moderna, el recuerdo de Al-Ándalus quedó atrapado entre el miedo y la nostalgia. Por un lado, persistía la sospecha hacia lo islámico, asociado a la amenaza externa y a la herejía interna. Por otro, surgía una fascinación velada por aquel mundo refinado, culto y sofisticado que contrastaba con la dureza de los siglos posteriores. Viajeros, eruditos y artistas comenzaron a mirar hacia el sur con curiosidad, encontrando en las ruinas y en las tradiciones populares indicios de una civilización distinta, casi exótica. Con el paso del tiempo, especialmente a partir de la Edad Contemporánea, Al-Ándalus empezó a ser redescubierto. Historiadores, escritores y pensadores se aproximaron a su legado con nuevas preguntas. Ya no se trataba solo de vencedores y vencidos, sino de comprender cómo había sido posible una sociedad tan compleja, diversa y duradera. El pasado islámico dejó de ser únicamente un episodio incómodo para convertirse en objeto de estudio, debate e incluso orgullo cultural. Este redescubrimiento no estuvo exento de idealizaciones. Para algunos, Al-Ándalus se transformó en un símbolo de convivencia perfecta, un paraíso perdido donde religiones y culturas habrían vivido en armonía absoluta. Para otros, siguió siendo una dominación extranjera que debía relativizarse. Entre ambos extremos, la realidad histórica ofrecía un panorama mucho más matizado. Coexistencia, sí, pero también jerarquías. Tolerancia, pero condicionada. Esplendor cultural junto a conflictos constantes. Lo que resulta indiscutible es que Al-Ándalus amplió los horizontes de la península ibérica. Fue un puente entre Oriente y Occidente, un espacio donde el conocimiento circuló, se tradujo y se transformó. Gracias a ese legado, textos antiguos llegaron a Europa, avances científicos se difundieron y nuevas formas de pensamiento encontraron terreno fértil. Incluso cuando su presencia política desapareció, su influencia siguió actuando de manera silenciosa. En el imaginario colectivo, Al-Ándalus se convirtió en espejo. Para unos reflejaba la posibilidad de una identidad plural. Para otros advertía sobre los riesgos de la diferencia. Su historia obligaba a replantear ideas simples sobre nación, religión y cultura. Recordaba que la identidad no es fija, que se construye a lo largo del tiempo a partir de encuentros, conflictos y mezclas. Así, Al-Ándalus dejó de ser solo un capítulo cerrado del pasado para convertirse en una pregunta abierta. ¿Qué se gana y qué se pierde cuando una civilización desaparece? ¿Cómo se integran sus restos en la memoria de quienes la suceden? ¿Hasta qué punto es posible borrar 8 siglos de historia sin borrar también una parte de uno mismo? La España moderna, al mirarse en ese espejo, encontró tanto sombras como luces, y en ese reflejo Al-Ándalus sigue existiendo, no como un reino que pueda recuperarse, sino como una experiencia histórica que sigue interpelando al presente, porque mientras haya patios donde el agua murmure, palabras de origen árabe en la lengua cotidiana y paisajes moldeados por manos andalusíes, la historia de Al-Ándalus seguirá viva, recordando que el pasado nunca está del todo atrás. Con el siglo XX llegó una nueva forma de mirar atrás. Al-Ándalus empezó a emerger no solo en los libros de historia, sino en el debate cultural y político. Ya no era únicamente un pasado remoto, sino una referencia cargada de significado en un mundo marcado por fronteras, identidades nacionales y memorias selectivas. La España contemporánea, en su proceso de redefinición, volvió una y otra vez la mirada hacia aquellos siglos de presencia musulmana, preguntándose qué lugar ocupaban realmente en su historia. Los estudios académicos se multiplicaron. Arqueólogos, filólogos e historiadores comenzaron a reconstruir con mayor precisión
la vida cotidiana andalusí, cómo se organizaban los barrios, qué comían las familias, cómo se educaban los niños, qué preocupaciones tenían los artesanos y los campesinos. Este enfoque devolvió humanidad a una civilización que durante mucho tiempo había sido reducida a fechas, batallas y monumentos. Al-Ándalus dejó de ser solo una abstracción y recuperó rostros, voces y gestos. Paralelamente, el imaginario popular se apropió de ese pasado de formas diversas. La literatura, el cine y la música reinterpretaron Al-Ándalus como un espacio de misterio, belleza y melancolía. Granada, Córdoba y Sevilla se convirtieron en escenarios simbólicos donde el pasado islámico era evocado como una pérdida irreparable o como una fuente de inspiración estética. Esta visión, a menudo romántica, no siempre coincidía con la complejidad histórica, pero revelaba una necesidad profunda de conectar con una parte olvidada de la identidad colectiva. En el ámbito internacional, Al-Ándalus adquirió un significado aún más amplio. Para muchos en el mundo islámico, se transformó en un símbolo de esplendor cultural y de presencia musulmana en Europa. Para otros, fue ejemplo de un encuentro histórico entre religiones que, con todas sus tensiones, produjo avances notables en ciencia, filosofía y arte. Este interés global convirtió a Al-Ándalus en un punto de referencia en debates sobre convivencia, migración y diversidad cultural. Sin embargo, esta recuperación del pasado también generó controversias. Algunos sectores veían en ella una idealización peligrosa. Otros temían que se utilizara como herramienta política. La historia de Al-Ándalus, lejos de ser neutral, demostraba su capacidad para incomodar, para cuestionar relatos simplificados sobre el pasado y el presente. Recordar significaba, inevitablemente, confrontar. A pesar de estas tensiones, el legado andalusí siguió manifestándose de formas discretas pero persistentes. En la música flamenca, en ciertos modos de cantar y de sentir el ritmo, muchos percibían ecos lejanos de aquel mestizaje histórico. En la gastronomía, sabores, especias y combinaciones hablaban de una herencia transmitida sin necesidad de palabras. En la arquitectura popular, la búsqueda de sombra, frescor y recogimiento seguía respondiendo a soluciones desarrolladas siglos atrás. Así, Al-Ándalus se convirtió en una presencia silenciosa que atraviesa el tiempo. No impone su recuerdo, pero tampoco se deja borrar. Está en la forma de habitar el espacio, en la relación con la tierra y el agua, en la sensibilidad hacia la luz y el sonido. Es una herencia que no pertenece exclusivamente a un grupo, sino que forma parte del entramado histórico de la península. Al llegar a este punto de la historia, resulta evidente que Al-Ándalus no puede entenderse solo como un pasado clausurado. Es un proceso, una experiencia que dejó huellas profundas y duraderas. Su desaparición política no significó su extinción cultural. Al contrario, su legado se dispersó, se transformó y se integró en nuevas realidades, a veces de manera consciente, otras casi invisible. Por eso, hablar de Al-Ándalus es hablar de continuidad y ruptura, de memoria y olvido, de identidad en movimiento. Es reconocer que las civilizaciones no mueren del todo cuando caen sus estados, y que el pasado, incluso cuando incomoda, sigue dialogando con el presente. En ese diálogo constante, Al-Ándalus permanece como una de las capas más densas y complejas de la historia ibérica, recordándonos que lo que fuimos sigue influyendo en lo que somos. A medida que el presente avanzaba, Al-Ándalus comenzó a ocupar un lugar peculiar en la conciencia histórica, ni completamente ajeno ni plenamente asumido. Era un pasado que regresaba una y otra vez, no como una respuesta clara, sino como una pregunta persistente. En un mundo cada vez más interconectado y al mismo tiempo más fragmentado, su recuerdo adquirió nuevos significados. La globalización trajo consigo movimientos humanos, culturales y religiosos que devolvieron actualidad a debates antiguos. En ese contexto, la historia de Al-Ándalus empezó a ser evocada como precedente, advertencia o inspiración. Para algunos, representaba la posibilidad de una convivencia imperfecta pero real. Para otros, era una experiencia irrepetible, condicionada por circunstancias históricas muy concretas. En ambos casos, su sola mención revelaba una inquietud profunda.
la necesidad de entender cómo sociedades diversas han convivido, chocado y cambiado a lo largo del tiempo. Las ciudades andaluzas, con su estratificación histórica visible, se convirtieron en espacios donde el pasado y el presente dialogan de forma constante. Bajo edificios modernos yacen restos de murallas islámicas. Bajo plazas concurridas, antiguas calles trazadas siglos atrás. Caminar por esos lugares es atravesar capas de tiempo superpuestas, donde Al-Ándalus no aparece como un recuerdo distante, sino como una presencia integrada en la vida diaria. Este diálogo no siempre es cómodo. La memoria de Al-Ándalus obliga a cuestionar narrativas simples sobre identidad y pertenencia. Desafía la idea de una historia lineal y homogénea, mostrando en cambio un pasado tejido de mezclas, conflictos y adaptaciones. Reconocerlo implica aceptar que la identidad cultural no es un bloque cerrado, sino una construcción dinámica, moldeada por encuentros prolongados y a menudo contradictorios. En el ámbito educativo y cultural, el relato sobre la España musulmana ha ido ganando matices. Se habla menos de excepcionalidad y más de contexto, menos de mitos y más de procesos históricos. Este cambio no elimina las emociones asociadas al pasado, pero permite comprenderlo con mayor profundidad. Al-Ándalus deja de ser una idealización o un rechazo para convertirse en una experiencia histórica compleja, comparable a otras grandes civilizaciones que florecieron y desaparecieron. Al mismo tiempo, el recuerdo andalusí sigue vivo en gestos aparentemente triviales, en la forma de compartir la comida, en la importancia del espacio doméstico, en la relación con el clima y el entorno. Son herencias que no necesitan reivindicación explícita para existir. Persisten porque demostraron su utilidad, su belleza o su capacidad de adaptación. De ese modo, Al-Ándalus sobrevive no solo en los archivos, sino en la práctica cotidiana. Con el paso del tiempo, se hace evidente que la verdadera trascendencia de Al-Ándalus no reside únicamente en lo que fue, sino en lo que revela sobre la condición humana. Muestra cómo las sociedades pueden alcanzar altos niveles de creatividad y conocimiento en contextos de diversidad, pero también cómo esas mismas sociedades son frágiles, vulnerables a la división interna y a la presión externa. Enseña que el esplendor no garantiza la permanencia y que la caída no implica el olvido total. Así, Al-Ándalus se mantiene como una memoria activa. No exige ser recuperado ni restaurado porque pertenece a su tiempo. Lo que ofrece es otra cosa, la posibilidad de pensar el pasado sin simplificaciones, de reconocer la riqueza y las contradicciones que forman parte de cualquier civilización. En esa reflexión, su historia se convierte en una herramienta para comprender mejor el presente. Mientras existan preguntas sobre identidad, convivencia y memoria, Al-Ándalus seguirá siendo relevante, no como un modelo ideal ni como una advertencia absoluta, sino como un testimonio de hasta qué punto la historia humana es un proceso de encuentros continuos. Un proceso donde nada desaparece del todo y donde incluso los mundos que parecen extinguirse continúan influyendo, de forma silenciosa pero profunda, en los que vienen después. Con el paso de los años, el relato de Al-Ándalus fue asentándose en una zona intermedia entre la historia académica y la memoria emocional. Ya no pertenecía solo a los especialistas ni únicamente a la nostalgia popular. Se había convertido en un territorio simbólico donde se cruzaban preguntas sobre el pasado y preocupaciones del presente. Cada nueva mirada añadía una capa más a ese legado complejo. En muchos lugares, el recuerdo de la España musulmana comenzó a materializarse en iniciativas culturales y educativas. Museos, rutas históricas y proyectos de investigación intentaron reconstruir no solo los grandes acontecimientos, sino también la vida cotidiana de quienes habitaron aquel mundo. Se buscaba comprender cómo pensaban, cómo trabajaban, cómo amaban y cómo temían. Esta aproximación más íntima permitió reconocer que Al-Ándalus no fue una abstracción, sino una sociedad compuesta por millones de vidas anónimas. Esa recuperación del detalle humano reveló una realidad llena de contrastes. Junto a la sofisticación intelectual y artística convivían la dureza del poder, las desigualdades sociales y las tensiones religiosas. La convivencia, tantas veces invocada, no era una armonía perfecta.
sino un equilibrio frágil sostenido por leyes, costumbres y conveniencias mutuas. Comprenderlo así no disminuye el valor de aquella experiencia. Al contrario, la hace más real y más cercana. En el ámbito personal, muchas personas comenzaron a reconocerse en ese pasado híbrido. Apellidos, tradiciones familiares, formas de hablar o de celebrar parecían conectar con una herencia más profunda de lo que se había admitido durante siglos. Al-Ándalus dejaba de ser lo otro para convertirse en una parte integrada, aunque compleja, de la historia propia. Este reconocimiento no implicaba nostalgia ni reivindicación política, sino conciencia histórica. Al mismo tiempo, el recuerdo de su final seguía proyectando una sombra larga. La expulsión, la conversión forzada y el exilio recordaban que las civilizaciones no solo se transforman, también se rompen. La violencia que puso fin a la presencia musulmana visible en la península dejó cicatrices que tardaron generaciones en cerrarse. Recordar al-Ándalus implicaba también recordar esas pérdidas, esos silencios impuestos y esas memorias truncadas. En ese sentido, su historia adquirió un valor universal. No hablaba solo de España o del Islam, sino de la fragilidad de cualquier sociedad compleja. Mostraba cómo el miedo puede imponerse al intercambio, cómo la uniformidad puede presentarse como seguridad y cómo la riqueza cultural puede convertirse en sospecha. Al-Ándalus se convertía así en un espejo donde otras épocas y otros lugares podían verse reflejados. Sin embargo, no todo en su legado es advertencia. También permanece como testimonio de creatividad, adaptación y diálogo. Durante siglos, en aquel espacio se desarrollaron formas de vida capaces de integrar influencias diversas y de producir conocimiento, belleza y organización social a gran escala. Ese logro, con todas sus contradicciones, sigue siendo una de las grandes aportaciones de Al-Ándalus a la historia humana. Así, al avanzar en el relato, se hace evidente que Al-Ándalus no pertenece solo al pasado. Está presente en las preguntas que aún formulamos sobre cómo vivir juntos, cómo gestionar la diversidad y cómo recordar sin deformar. No ofrece respuestas simples, pero sí una experiencia rica de la que extraer reflexión. Y en esa reflexión continua, Al-Ándalus permanece como una memoria abierta, no como un modelo que deba repetirse, ni como un error que deba olvidarse, sino como una historia profunda que sigue dialogando con quienes se atreven a escucharla. Porque mientras exista la voluntad de comprender el pasado en toda su complejidad, la voz de Al-Ándalus seguirá resonando, tenue pero persistente, a través del tiempo. Conforme el relato se acerca a su madurez, Al-Ándalus deja de ser únicamente un objeto de estudio o contemplación para convertirse en una experiencia interior. Ya no se trata solo de lo que ocurrió, sino de cómo ese pasado se sedimentó en la conciencia colectiva, influyendo en maneras de pensar que sobreviven incluso cuando su origen ha sido olvidado. La historia, en este punto, se vuelve más silenciosa, más profunda. Las generaciones posteriores heredaron un territorio marcado por capas superpuestas de memoria. En muchos lugares, los nombres cambiaron, los símbolos se transformaron, pero las estructuras permanecieron. Viejas mezquitas se convirtieron en iglesias, patios siguieron siendo patios, acequias continuaron llevando agua con la misma lógica ancestral. El mundo andalusí no fue demolido por completo. Fue reutilizado, reinterpretado, absorbido. Esa continuidad material contrastaba con la ruptura humana que había tenido lugar. Con el tiempo, el recuerdo de Al-Ándalus empezó a vivir más en la emoción que en la precisión histórica. Se convirtió en melancolía, en una sensación de pérdida difícil de definir. No era solo la pérdida de un reino, sino la de una forma de estar en el mundo. Una manera de concebir el espacio, el conocimiento y la relación entre lo humano y lo divino. Esa melancolía no pertenecía exclusivamente a descendientes reales o imaginados, sino a cualquiera que percibiera en aquel pasado una riqueza irrecuperable. Sin embargo, la melancolía no es estéril. De ella nacieron reflexiones, búsquedas y nuevas lecturas. Al-Ándalus comenzó a funcionar como una memoria crítica, una historia que obliga a desconfiar de los relatos triunfalistas y de las identidades cerradas. Su existencia pasada demuestra que lo que hoy parece ajeno pudo ser,
durante siglos, parte central de la realidad, y que lo propio, tal como se entiende en cada época, es siempre una construcción cambiante. En ese sentido, Al-Ándalus actúa como un recordatorio incómodo pero necesario. Recuerda que la cultura no es pura ni inmóvil, que se forma en el contacto, a veces pacífico, a veces violento, entre pueblos distintos. Recuerda también que los periodos de mayor creatividad suelen surgir en contextos de intercambio, no de aislamiento, y que el miedo a la diferencia, cuando se impone, empobrece tanto al vencedor como al vencido. A medida que la historia se aleja en el tiempo, la tentación de simplificar aumenta. Convertir al Andalus en mito, ya sea idealizado o demonizado, resulta más fácil que enfrentarse a su complejidad. Pero esa simplificación traiciona la experiencia real de quienes lo vivieron. Ellos no habitaban un paraíso ni una pesadilla, sino un mundo concreto, lleno de problemas cotidianos, ambiciones, miedos y esperanzas. Un mundo tan humano como cualquier otro. Por eso, el verdadero valor de Al-Ándalus no reside en lo que se proyecta sobre él, sino en lo que revela cuando se le observa con atención. Revela la capacidad humana de crear belleza y conocimiento en contextos diversos. Revela también la facilidad con la que esa creación puede deshacerse cuando el equilibrio se rompe. En esa doble lección, tan antigua como actual, reside su vigencia. Así, al avanzar hacia el final de esta larga historia, Al-Ándalus se presenta no como un capítulo cerrado, sino como una resonancia. No exige ser recuperado ni reivindicado, pero tampoco olvidado. Su presencia se mantiene en la profundidad del tiempo, como una corriente subterránea que, de vez en cuando, vuelve a la superficie. Y mientras exista la voluntad de mirar el pasado sin miedo, de aceptar la complejidad sin buscar refugio en relatos simples, Al-Ándalus seguirá ofreciendo algo esencial: la conciencia de que la historia humana es un tejido de encuentros, pérdidas y transformaciones, donde incluso lo que parece desaparecer deja huellas duraderas en el camino del tiempo. A esta altura del relato, Al-Ándalus ya no se percibe como una sucesión de hechos, sino como una huella profunda inscrita en el tiempo. Su historia ha atravesado la conquista, el esplendor, la fragmentación y la desaparición política. Pero ahora se manifiesta de una forma más sutil, como conciencia histórica. Es aquí donde el pasado deja de ser únicamente recuerdo y se convierte en reflexión. La memoria de Al-Ándalus actúa como un límite y como un puente. Límite, porque recuerda hasta dónde puede llegar una civilización antes de quebrarse. Puente, porque conecta mundos que suelen presentarse como opuestos. En su experiencia se cruzaron el Islam, el cristianismo y el judaísmo, Oriente y Occidente, lo rural y lo urbano, la guerra y el conocimiento. Ninguno de esos elementos existió de forma aislada. Todos se influyeron mutuamente, se transformaron y dejaron rastros visibles e invisibles. En el silencio de los archivos y en la persistencia de los restos materiales, Al-Ándalus continúa planteando una pregunta fundamental: ¿qué permanece cuando el poder desaparece? La respuesta no está en los tronos ni en las fronteras, sino en las formas de vida que logran adaptarse, mezclarse y transmitirse. Las técnicas, los saberes y las sensibilidades que sobrevivieron lo hicieron porque eran útiles, porque ofrecían soluciones reales a problemas cotidianos, porque se integraron en nuevas realidades sin necesidad de reivindicar su origen. Este proceso de integración silenciosa explica por qué Al-Ándalus sigue siendo reconocible incluso cuando no se nombra. Está en la lógica de ciertos paisajes agrícolas, en la preferencia por determinados espacios domésticos, en una relación particular con la luz, el agua y el tiempo. Son herencias que no necesitan monumentos para existir. Persisten porque se volvieron parte del modo de vivir. Al mismo tiempo, la historia de su final recuerda que ninguna civilización está a salvo de la ruptura. El miedo, la imposición y la negación del otro pueden deshacer en pocas generaciones lo que tardó siglos en construirse. Esa lección, lejos de pertenecer solo al pasado, sigue siendo actual. Al-Ándalus enseña que la diversidad no es una garantía de estabilidad, pero sí una fuente poderosa de creatividad cuando existe un equilibrio que la sostenga. Mirado desde esta perspectiva,
Su historia no invita ni a la nostalgia ni a la idealización. Invita a la lucidez. Obliga a reconocer tanto la grandeza como las sombras, tanto los logros como las exclusiones. Al-Ándalus fue capaz de producir conocimiento extraordinario y belleza duradera, pero también conoció la violencia, la desigualdad y la fragilidad política. Esa ambivalencia es precisamente lo que la hace tan humana. Al acercarse el relato a su tramo final, Al-Ándalus se presenta como una experiencia que desborda su propio tiempo. No pertenece solo a quienes lo gobernaron ni a quienes lo perdieron. Pertenece a la historia compartida de todos aquellos que habitan o han habitado la península y, en un sentido más amplio, a la historia de las civilizaciones que se han formado en contacto unas con otras. Su voz, aunque lejana, sigue resonando porque no ofrece certezas absolutas, sino preguntas esenciales. ¿Cómo convivir sin anular la diferencia? ¿Cómo preservar la riqueza cultural sin convertirla en motivo de conflicto? ¿Cómo recordar sin distorsionar? En esas preguntas, Al-Ándalus sigue vivo, no como un reino añorado, sino como una memoria que invita a pensar. Y así, mientras el tiempo continúa su curso, Al-Ándalus permanece en ese espacio intermedio entre lo que fue y lo que aún significa. No reclama protagonismo, pero tampoco se deja borrar. Su historia sigue ahí, esperando ser leída no con los ojos del mito, sino con la atención serena de quien entiende que el pasado, incluso cuando parece lejano, sigue dialogando con el presente. A medida que avanzaba la historia, Al-Ándalus se convirtió en un espejo de múltiples tiempos, un espacio donde el pasado dialoga con el presente y proyecta preguntas hacia el futuro. Sus ciudades, ahora transformadas por nuevas realidades políticas y sociales, conservaban en sus trazados, en sus patios y en sus fuentes, huellas de aquel mundo que había durado siglos. Caminar por Córdoba, Sevilla o Granada era recorrer capas de historia superpuestas, donde cada piedra parecía contar fragmentos de vidas que coexistieron bajo un mismo cielo, aunque divididas por creencias, lenguas y costumbres. El legado cultural, más allá de los monumentos, se manifestó en la manera de vivir, en la agricultura, en los sistemas de riego heredados, en la planificación urbana que buscaba sombra y frescura, en la sensibilidad estética que guiaba la construcción y la decoración. Los andalusíes no solo habían dejado estructuras visibles, sino formas de pensar, de organizarse y de interactuar con el entorno que sobrevivieron a la desaparición política de su reino. Con los siglos, el recuerdo de Al-Ándalus se volvió un tema de reflexión intelectual y estética. Los escritores, poetas y artistas buscaron en él inspiración, evocando la armonía, la sofisticación y la complejidad de aquella civilización. Al mismo tiempo, se mantuvo presente como advertencia la fragilidad de la convivencia, la vulnerabilidad frente a la división interna y la presión externa. Era un pasado que enseñaba sin imponer, un espejo de luces y sombras. La historia de sus últimos habitantes, los moriscos, recordó que la memoria cultural puede persistir incluso cuando la política elimina a quienes la sostienen. La represión, la conversión forzada y el exilio fueron dramáticos, pero no pudieron borrar del todo el saber, las costumbres y los valores que habían formado la vida andalusí. En el lenguaje, en la música, en la gastronomía y en la arquitectura, Al-Ándalus continuó existiendo, entretejido con la identidad posterior de la península. De esta manera, Al-Ándalus deja una lección sobre la durabilidad de las ideas y de los modos de vida. Aunque los estados caigan y los imperios se disuelvan, la cultura, el conocimiento y las formas de relacionarse con el mundo pueden persistir, adaptándose y transformándose con el tiempo. Su historia enseña que la grandeza de una civilización no se mide solo por su poder militar o político, sino por su capacidad de influir, de inspirar y de sobrevivir en la memoria colectiva. Hoy, Al-Ándalus sigue presente en la reflexión histórica y cultural, no como un modelo a reproducir ni como un mito romántico, sino como un ejemplo complejo de creatividad, convivencia, conflicto y adaptación. Su legado invita a pensar sobre la diversidad, la memoria y la interacción entre civilizaciones, recordando que cada época es fruto de encuentros continuos y de transformaciones profundas. En este reconocimiento, Al-Ándalus permanece vivo, no como un reino que pueda ser restaurado,
sino como un espacio de aprendizaje y contemplación, una experiencia histórica que sigue dialogando con quienes buscan entender la complejidad de la historia y del presente. Su voz, aunque distante, resuena aún, recordándonos que la memoria de lo que fue nunca se pierde del todo y que incluso los mundos que parecen extinguirse dejan huellas indelebles en los que vienen después. Mientras la península ibérica continuaba transformándose bajo nuevas fuerzas políticas y culturales, el eco de Al-Ándalus seguía presente en los gestos cotidianos y en las estructuras heredadas. Las ciudades que una vez habían sido centros del conocimiento y la administración islámica conservaban trazos de aquella época. Calles laberínticas, patios con fuentes, sistemas de riego ingeniosos y huertos que aún reflejaban la planificación agrícola andalusí. La vida diaria, aunque cambiada, llevaba la impronta de siglos de adaptación, convivencia y creatividad. La memoria cultural de Al-Ándalus persistía también en la lengua y las tradiciones. Muchas palabras, expresiones y modos de hablar surgieron del contacto entre árabe, romance y hebreo, enriqueciendo la comunicación cotidiana. Las técnicas artesanales, los saberes científicos y médicos y la música reflejaban un legado de intercambio constante entre culturas. Todo ello sobrevivió no como restos aislados, sino como elementos integrados en la identidad que se reconstruía tras la desaparición política del reino musulmán. Con el tiempo, la historia de Al-Ándalus se convirtió en un espacio de reflexión y debate. Para los historiadores era un caso de estudio sobre la gestión de la diversidad, el mestizaje cultural y la resiliencia de los conocimientos frente a la ruptura política. Para el público general, a menudo se convirtió en un mito o en una fuente de fascinación estética, una representación de armonía y sofisticación que contrastaba con la dureza de los siglos posteriores. Sin embargo, la realidad era más compleja: coexistencia y conflicto, integración y fragmentación, prosperidad y vulnerabilidad se alternaban en la experiencia histórica. El paso de los siglos permitió que Al-Ándalus fuera reinterpretado constantemente. Cada generación miraba hacia aquel pasado con nuevas preguntas. ¿Qué podemos aprender de su capacidad para generar conocimiento y arte en contextos diversos? ¿Cómo las sociedades pueden mantener la convivencia frente a la diferencia? ¿Qué sucede cuando el poder político desaparece, pero los saberes y costumbres persisten? Estas interrogantes convirtieron la historia andalusí en una memoria activa, capaz de dialogar con el presente y de inspirar el futuro. Incluso en la ausencia física de sus habitantes originales, Al-Ándalus continuó influyendo en la península. Los moriscos, descendientes de quienes sobrevivieron a la conversión forzada, transmitieron conocimientos y tradiciones que luego se integraron en la cultura dominante. Los campos siguieron siendo fértiles gracias a sistemas de riego andalusíes. Los patios siguieron siendo centros de vida doméstica. La música y la poesía continuaron llevando ecos de aquel mundo lejano. Cada elemento sobreviviente se convirtió en testimonio de la permanencia del legado cultural, más allá de los cambios políticos. De este modo, Al-Ándalus deja una enseñanza profunda. La fuerza de una civilización no reside únicamente en su poder militar o político, sino en su capacidad de influir, de crear y de sobrevivir en la memoria colectiva. Sus logros en ciencia, arte, arquitectura y administración siguen presentes, recordándonos que los intercambios culturales y la diversidad enriquecen a la sociedad más allá de los límites del tiempo y del espacio. Así, Al-Ándalus se presenta como un legado vivo, una experiencia histórica que no se reduce a fechas ni a conquistas. Su relevancia radica en cómo nos permite entender la complejidad de la historia, la fragilidad de los sistemas de poder y la resiliencia de la cultura humana. Su voz sigue resonando, no como un reino a reconstruir, sino como una memoria que inspira reflexión, conciencia y respeto por la riqueza de los encuentros entre civilizaciones. A medida que el tiempo continuaba su curso, la influencia de Al-Ándalus se volvió más difusa, pero también más profunda. No era ya un reino ni un poder político, sino un entramado de huellas culturales, sociales y materiales que seguían moldeando la península. Su presencia se percibía en el modo de organizar el espacio urbano, en la gestión del agua, en la agricultura,
en la arquitectura doméstica y en la sensibilidad artística que impregnaba cada rincón de las ciudades y pueblos andaluces. La transmisión del legado andalusí no fue lineal ni uniforme. Mientras algunas tradiciones se mantuvieron intactas, otras se mezclaron, adaptaron o desaparecieron, dependiendo de las circunstancias históricas y sociales. Esa flexibilidad permitió que la esencia de Al-Ándalus sobreviviera a pesar de la caída política y las presiones externas. La creatividad, la adaptabilidad y la integración de saberes diversos demostraron ser más duraderas que los reinos y los ejércitos. Culturalmente, el legado se reflejaba en la música, la poesía, las artes decorativas y los textos científicos y filosóficos que se conservaron y difundieron. Muchas ideas, técnicas y conocimientos originados en Al-Ándalus viajaron más allá de la península, influyendo en el Renacimiento europeo y en otras regiones del Mediterráneo. Esta transmisión silenciosa consolidó la importancia de Al-Ándalus como puente entre Oriente y Occidente, un espacio donde el intercambio cultural produjo innovaciones duraderas. La memoria de Al-Ándalus también sirvió como un espejo para reflexionar sobre la diversidad y la convivencia. La coexistencia de comunidades musulmanas, cristianas y judías, con todos sus conflictos y tensiones, ofrece lecciones sobre la complejidad de las sociedades multiculturales. Aprender de esta historia permite comprender que la diversidad puede ser fuente de riqueza y creatividad, pero requiere equilibrio, respeto y estructuras que sostengan la convivencia. Además, el legado andalusí persiste en la identidad colectiva, en gestos cotidianos, en formas de ver y habitar el mundo que han trascendido siglos. No es un recuerdo congelado, sino activo, que se adapta a cada generación, recordando que la cultura y la memoria sobreviven más allá de la política y del poder. Su historia continúa enseñando que incluso cuando un mundo parece extinguirse, su influencia puede persistir de formas sutiles pero decisivas. Así, Al-Ándalus no es solo un pasado histórico, sino una experiencia que invita a la reflexión. Su legado cultural, social y material sigue siendo relevante, ofreciendo enseñanzas sobre creatividad, convivencia, adaptación y resiliencia. En cada patio, cada calle y cada técnica heredada resuena la memoria de un tiempo en que la diversidad, la sabiduría y la habilidad humana dejaron una huella profunda, recordándonos que la historia es un tejido vivo que conecta lo que fuimos con lo que somos. Con el paso de los siglos, Al-Ándalus se consolidó como una referencia histórica que trasciende la política y la geografía. Ya no existían emiratos ni califatos, ni ejércitos ni gobernantes, pero su influencia se mantenía viva en la organización de las ciudades, en los sistemas de riego que seguían alimentando campos, en la planificación de los espacios domésticos y en la estética de sus construcciones. Cada elemento sobreviviente hablaba de un mundo que había aprendido a integrar diversidad, creatividad y funcionalidad. El legado intelectual fue igualmente duradero. Los textos científicos, filosóficos y literarios producidos durante siglos en Córdoba, Toledo y otras ciudades andalusíes llegaron a Europa, muchas veces traducidos y reinterpretados, y contribuyeron al desarrollo de nuevas formas de conocimiento. Matemáticas, astronomía, medicina y filosofía se entrelazaron con tradiciones locales, generando un puente entre culturas que continuó influyendo mucho después de la caída política del territorio. Socialmente, la memoria de Al-Ándalus mostró la complejidad de la convivencia entre comunidades diversas. La coexistencia de musulmanes, cristianos y judíos, con todas sus tensiones, contradicciones y acuerdos, ofreció un modelo histórico de cómo las sociedades pueden organizar la diferencia. Aunque imperfecta y frágil, esa convivencia dejó enseñanzas sobre tolerancia, negociación y adaptación cultural que continúan siendo relevantes en la reflexión sobre sociedades multiculturales actuales. El recuerdo de Al-Ándalus también se preservó en lo cotidiano. Gestos, palabras, tradiciones, formas de cocinar, modos de construir y organizar los espacios urbanos sobrevivieron a los cambios políticos. Cada práctica cultural heredada, aunque transformada, evidenciaba la durabilidad del conocimiento y la experiencia de vida andalusí. Esta persistencia demuestra que la cultura puede trascender la política, las fronteras y el tiempo. A nivel simbólico,
Al-Ándalus se volvió un espejo que invita a la introspección. Su historia plantea preguntas sobre cómo se construyen las sociedades, cómo se gestionan las diferencias y cómo se preserva la memoria de un pasado diverso. Enseña que la creatividad y el conocimiento no dependen exclusivamente del poder, sino de la capacidad de interacción, de adaptación y de integración de múltiples perspectivas. Por ello, incluso siglos después de su desaparición política, Al-Ándalus sigue vivo como experiencia histórica, no como un reino a recuperar, sino como un legado de pensamiento, arte, conocimiento y convivencia. Su influencia persiste en la memoria colectiva, en los espacios urbanos, en las técnicas agrícolas, en la música, en la lengua y en la forma de habitar el mundo. Cada huella muestra que la historia humana es un tejido de encuentros, aprendizajes y transformaciones que continúan resonando mucho después de que los reinos desaparecen. Con el tiempo, Al-Ándalus se consolidó no solo como un período histórico, sino como un espacio de memoria que sigue dialogando con el presente. Sus ciudades, calles y patios permanecen como testigos de un pasado complejo, donde la convivencia, la creatividad y la diversidad fueron componentes esenciales. La planificación urbana, la gestión del agua y las técnicas agrícolas que se desarrollaron durante siglos continuaron influyendo en la vida cotidiana mucho después de la desaparición política del reino musulmán. El legado cultural también se manifestó en la transmisión del conocimiento. Bibliotecas, traducciones y escuelas fomentaron el intercambio intelectual, permitiendo que las ideas andalusíes circularan más allá de la península, impactando el desarrollo de la ciencia, la filosofía y las artes en Europa. Así, Al-Ándalus se convirtió en un puente entre culturas, un espacio donde se generó aprendizaje y se preservó sabiduría. En el plano social, la historia andalusí ofrece lecciones sobre la gestión de la diversidad y la convivencia entre comunidades distintas. La interacción de musulmanes, cristianos y judíos no fue perfecta, pero creó dinámicas de adaptación y negociación que enriquecieron la vida urbana y rural. A través de estas experiencias se puede apreciar la capacidad de las sociedades para integrar diferencias y generar cooperación, incluso en contextos de tensión. Además, la memoria de Al-Ándalus se mantiene viva en las tradiciones, la lengua, la música y la arquitectura. Cada elemento sobreviviente refleja formas de vida, valores y conocimientos que trascendieron los cambios políticos. La persistencia de este legado demuestra que la cultura puede sobrevivir a la caída de los poderes temporales y que los saberes humanos se transmiten de manera más duradera que los estados o los imperios. Finalmente, Al-Ándalus sirve como un recordatorio sobre la complejidad de la historia humana. Enseña que la grandeza y la diversidad pueden coexistir con la fragilidad política, que la creatividad y el conocimiento no dependen solo del poder, sino de la capacidad de interacción y aprendizaje, y que los legados culturales persisten mucho más allá de los reinos que los produjeron. Su historia sigue siendo relevante, invitando a la reflexión sobre convivencia, memoria y la riqueza de los encuentros entre civilizaciones, recordándonos que el pasado continúa influyendo en el presente y en el futuro. A medida que la historia de Al-Ándalus se profundiza, se revela que su legado no se limita a los hechos políticos o militares, sino que está profundamente inscrito en la cultura y la identidad de la península ibérica. Las ciudades que una vez fueron centros del saber y del comercio islámico conservan trazos arquitectónicos, patrones urbanos y soluciones ingeniosas para la gestión del agua que reflejan siglos de conocimiento acumulado. Estos elementos físicos no son meros vestigios. Son testimonios vivos de una civilización que aprendió a interactuar con su entorno de manera sostenible y estética. El conocimiento andalusí, transmitido a través de bibliotecas, traductores y escuelas, también dejó una huella duradera. Las obras científicas, filosóficas y literarias circulaban más allá de las fronteras, influyendo en el desarrollo cultural de Europa y sirviendo como puente entre Oriente y Occidente. Matemáticas, astronomía, medicina y filosofía encontraron en Al-Ándalus un terreno fértil donde consolidarse y difundirse, demostrando que la riqueza intelectual no depende únicamente del poder político. En lo social, la convivencia de musulmanes, cristianos y judíos
ofreció un modelo histórico de interacción compleja. Aunque la armonía nunca fue completa, se desarrollaron formas de negociación, adaptación y cooperación que permitieron que diversas comunidades compartieran espacio, comercio y conocimiento durante siglos. Esta experiencia muestra que la diversidad puede ser fuente de creatividad y resiliencia, aunque siempre requiere estructuras que sostengan la convivencia y la equidad. Además, la memoria de Al-Ándalus se preserva en la vida cotidiana, en la lengua, la música, la gastronomía y la arquitectura. Cada elemento sobreviviente refleja formas de vivir, valores y aprendizajes que trascendieron los cambios políticos y sociales. La persistencia de estas prácticas demuestra que la cultura puede sobrevivir y adaptarse mucho más allá de la desaparición de los poderes temporales. Finalmente, Al-Ándalus ofrece una lección atemporal. La grandeza de una civilización no se mide únicamente por su poder o sus fronteras, sino por su capacidad de generar conocimiento, arte y convivencia duradera. Su historia sigue siendo relevante porque nos invita a reflexionar sobre la diversidad, la memoria y la continuidad cultural. Nos recuerda que el pasado no desaparece, sino que se transforma y continúa influyendo en el presente, proporcionando ejemplos, advertencias y aprendizajes que aún resuenan en la vida contemporánea. Con el paso del tiempo, Al-Ándalus comenzó a ser visto no solo como un pasado histórico, sino como un referente de reflexión cultural y social. Su legado persistía en las estructuras urbanas, en los sistemas agrícolas, en la arquitectura doméstica y en los hábitos cotidianos que habían sobrevivido a la caída política. Cada huella tangible reflejaba siglos de creatividad, adaptación y convivencia, recordando que la cultura trasciende a los estados y ejércitos que la producen. El conocimiento andalusí continuó influyendo más allá de la península. Textos científicos, filosóficos y literarios se difundieron a Europa, transformando ideas y contribuyendo al desarrollo del pensamiento occidental. Matemáticas, astronomía, medicina y filosofía encontraron en Al-Ándalus un terreno donde integrarse y propagarse, consolidando un puente duradero entre Oriente y Occidente que perduró mucho después de la desaparición de su estructura política. En lo social, la experiencia de convivencia de musulmanes, cristianos y judíos ofrece lecciones sobre cómo manejar la diversidad. Aunque nunca fue perfecta, permitió el desarrollo de sistemas de adaptación, negociación y cooperación que sostuvieron la vida urbana y rural durante siglos. Esta experiencia histórica demuestra que la diversidad, cuando se gestiona con equilibrio, puede ser fuente de creatividad y resiliencia. La memoria de Al-Ándalus se mantuvo viva en lo cotidiano, en la lengua, la música, la gastronomía y la forma de habitar los espacios. Cada una de estas prácticas refleja conocimientos, valores y formas de vida que lograron sobrevivir a los cambios políticos y sociales. La cultura, en este sentido, se muestra más duradera que los poderes temporales que la gobernaron. Finalmente, Al-Ándalus nos recuerda que la grandeza de una civilización no se mide solo por su poder o su expansión territorial, sino por su capacidad de generar conocimiento, arte y formas de convivencia duradera. Su historia sigue siendo relevante porque nos invita a reflexionar sobre la memoria, la diversidad y la transmisión cultural, mostrando que lo que fue no desaparece del todo, sino que se transforma y continúa influyendo en el presente y en el futuro. Con el cierre de este largo relato, Al-Ándalus se revela como un testimonio duradero de la historia humana. No es simplemente un reino que existió, ni un conjunto de fechas y batallas, sino una experiencia compleja de convivencia, creatividad y adaptación. Sus logros culturales, científicos y artísticos continúan presentes en la península, en sus ciudades, su lengua, sus tradiciones y sus técnicas. La memoria de Al-Ándalus persiste en la forma en que los pueblos se relacionan con el espacio, en la planificación urbana, en los sistemas de riego, en la arquitectura de patios y fuentes, y en las prácticas cotidianas que sobrevivieron al tiempo y a los cambios políticos. Cada huella tangible o intangible revela un pasado donde la diversidad se integraba con ingenio y donde la creatividad humana floreció en contacto con distintas tradiciones. Más allá de lo material, su legado intelectual sigue influyendo,
textos, traducciones, conocimientos científicos y filosóficos que se difundieron hacia Europa y más allá, dejando un puente entre culturas que sigue siendo relevante. Al-Ándalus demuestra que la grandeza de una civilización no depende únicamente de su poder militar o político, sino de su capacidad para generar conocimiento, cultura y convivencia duradera. Finalmente, su historia nos invita a reflexionar sobre la diversidad, la memoria y la transformación cultural. Enseña que lo que parece desaparecer no se borra por completo, persiste en la forma de pensar, en los espacios, en los gestos y en las tradiciones que heredamos. Al-Ándalus, en su totalidad, permanece vivo como legado histórico y cultural, un faro que ilumina la complejidad de los encuentros humanos, la creatividad compartida y la continuidad de la historia a través de los siglos.